Hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este domingo 4 de septiembre, primer domingo de este noveno mes del año que el Señor nos regala y nos renueva cada día su misericordia, y que no tengo duda que en cada momento usted ha podido ver la mano de Dios obrando sobre su vida, porque tenemos un Dios que además de misericordioso es todopoderoso y que nos ama como nadie más nos ha amado alguna vez. Este Señor, que es misericordioso, nos muestra que hay dos caminos en la vida, solo hay dos. Uno es fungir como hijos de Dios y el otro, pues fungir como todo lo contrario. Ya luego nos encontramos con que no existen los términos medios en la vida cristiana. Más bien se trata de o es usted un verdadero hijo de Dios o simplemente pues no lo es. Pidamos entonces al Señor en oración que nos regale esa sabiduría, que nos dé esa constancia, esa determinación para poder hacer que en nuestra vida, en nuestras acciones, en lo que reflejamos ante los demás, quede claro que somos hijos de ese Dios Altísimo que nos ha redimido. Pongámonos entonces en oración para poder comprender un poco más acerca de lo que Juan nos quiere decir en esta continuación de la primera epístola que llevamos ya varias semanas trabajando y que hemos rebasado apenas la mitad del libro. Para ponernos en contexto, Juan nos recuerda que nuestro comportamiento es el reflejo de nuestra convicción. Si usted se dice ser cristiano, tiene que notarse que es cristiano. No podemos ser cristianos de la secreta, no podemos ser cristianos asolapados, no podemos ser cristianos sin que se desborde en nuestro accionar la verdadera palabra del Señor. Porque o demostramos que somos cristianos o simplemente no lo somos. Ya luego es una verdad difícil de digerir, probablemente es algo que no guste que se diga, probablemente es algo que le incomode, y si es así, qué bueno mi hermano, porque entonces el Señor nos está hablando, es una buena señal, porque tiene usted la posibilidad de ser todavía incordiado por el Espíritu Santo, en tanto que usted tiene esa voz aún ahí que le va a indicar cuál es la voluntad de nuestro Señor. Simplemente o se le note que es cristiano o ya más puntualmente pues no lo es. Y esto realmente puede convertirse en una verdad arrolladora para muchos de nosotros. Y pues esto lo encontramos como muy claro en 1 de Juan 3, 9 y 10, retomando los últimos versículos que trabajábamos la semana anterior, donde el Señor nos pone en perspectiva las características de un hijo de Dios y las características de un hijo del diablo, porque es que de nuevo no hay términos medios, mis hermanos. O estamos del lado del Señor o estamos del lado contrario. Y para estar del lado del Señor, pues lo que hay que hacer son pues básicamente tres cosas según 1 de Juan 3, 9 y 10. No tener el pecado como práctica, practicar la justicia y amar a nuestros hermanos. 1 de Juan entonces nos va a continuar dando una serie de consejos, una serie de principios bíblicos, una serie de elementos que nos tienen que poner a reflexionar acerca de cuál es nuestra verdadera práctica como cristianos, nuestra verdadera forma de actuar frente al resto de personas, cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio, y eso no necesariamente se hace hablando, sino más bien se hace a través de nuestro testimonio. Vamos entonces a continuar con el tercer capítulo de 1 de Juan. Vamos a ir puntualmente al versículo número 11, en el cual el Señor nos continuará revelando cuál es su voluntad a través de su palabra. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y es que justamente desde los inicios del Nuevo Testamento, en las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, nos fuimos encontrando de forma reiterada, una y otra vez,
que el Señor nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. De hecho, lo eleva a calidad de mandamiento, a un nuevo mandamiento. Este mandamiento nos exige que seamos cristianos que tengamos verdadero amor, porque de lo contrario nos convertimos en simplemente religiosos que no tienen por principio básico el amar al prójimo, sino simplemente satisfacer una necesidad de ego espiritual que pues nos lleva a ser muy llenos de santidad aparente, pero que terminamos por ser muy agresivos, muy dañinos con el resto de personas. En ese sentido, entonces, cuando pensemos en amar a otros, en realidad lo que debemos hacer es que se refleje el carácter de Cristo que nos ha salvado en nuestra forma de tratar a los demás. Es por eso entonces que 1 Juan 3:11 nos dice muy claramente que desde el principio esto ha sido cierto y que muy probablemente algunos de nosotros hemos venido tratando de ignorar o tratando de diferir nuestra responsabilidad de amor para con nuestro prójimo. Y nos va a llevar a un pasaje del Antiguo Testamento en el cual, pues vaya que se narra una historia verdaderamente trágica y que nos debería de servir de marco referencial para comprender a qué grado de problema nos puede llevar el no amar a nuestro prójimo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y me detengo acá, porque es que ya luego usted, mi hermano, podrá estar diciendo, mire, sí, bueno, yo quizás no soy la persona más servicial, no amo a mi prójimo como debería, pero es que ya luego tampoco voy a matar a nadie, yo no estoy pensando en hacerle daño ni a mi hermano ni a nadie, porque bueno, matar además es delito y todo lo que eso implicaría. Pero bueno, en realidad la Biblia le está dando aquí un ejemplo figurativo, ya más adelante vamos a ver que el mismo Juan aclara que se trata de un ejemplo, digamos, alegórico, pero que nos tiene que dejar ahí la lógica de cómo piensa Dios. Porque eso de que no maté a mi hermano, porque yo no soy un asesino, esa es una lógica humana, pero la lógica de Dios funciona diferente. ¿Y por qué causa lo mató? Fíjese que Juan se hace la pregunta, ¿por qué Caín actuó de esta manera? Y la razón es, bueno, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Vea cómo es de interesante el que cuando Juan nos dice que hubo aquí un pecado y busca la razón, define esa dicotomía filosófica de la cual hemos venido hablando desde el principio de esta sesión. Y es que o usted está del lado del bien o usted está del lado del mal. No existe un puente intermedio, no existe una escala de grises donde usted pueda ir fluctuando o acercándose o regulando su cristianismo. Caín tenía obras malas y Abel tenía obras justas. No hay más. En ningún momento Juan nos dice, bueno, es que Caín tenía cosas buenas y también tenía cosas malas y hay que ver las buenas, ¿verdad? Porque las malas, pues todos tenemos cosas malas y así nos justificamos, ¿no? Para nada. Juan pone a Caín y Abel como dos extremos unitarios en este espectro que no admite grises. Muchas veces el cristianismo, y muy puntualmente el cristianismo moderno, ha llegado al relativismo moral, donde algunas cosas están justificadas con sofismas, con argumentos muy interesantes, muy elaborados, pero que al final acaban por ser nuevamente filosofías humanas. Y el cristianismo moderno entonces ha dado pie, ha dado paso, ha dado entrada a que este relativismo permee las iglesias y deje ahí un nubarrón, una zona gris, donde podemos transitar sin que esto nos represente pecado, pero siempre desde la perspectiva humana, no tomando en cuenta la absoluta voluntad del Señor y cómo es la lógica de Dios. Juan entonces nos lleva a una reflexión, y es que cuando nos encontramos con la maldad y la justicia, pues tenemos que decidir de qué lado estamos.
Y en este caso puntual, Caín mata a Abel porque pues Abel estaba del lado de la justicia. Pero va a agregar un tema más, un tema que me parece súper interesante. El 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Claro, es que si somos cristianos, si somos verdaderos hermanos, si estamos practicando las obras de Cristo, si estamos llevando nuestro testimonio, si estamos siendo justos, es decir, en resumen, si estamos siendo cristianos verdaderos, entonces estamos del lado de Abel, y evidentemente el mundo nos va a aborrecer, evidentemente el mundo verá en nosotros personas distintas, que no nos acoplamos al estándar social y que merecemos ser desechados de esa comunidad humana que se ha conformado sobre valores completamente humanos, valores mundanos. Ahora, aquí hay una reflexión inversa que tiene que servirnos de punto de inflexión, creo yo, para cada uno de nosotros. Y es que, le pregunto, hermano, ¿y qué pasa si el mundo no le aborrece a usted? Es que si el mundo no le aborrece, si el mundo no le repudia, si el mundo no le rechaza, es que usted más bien es parte del mundo y no está reflejando ese carácter de Cristo al cual estamos llamados a poner como bandera de testimonio sobre todas las cosas. Un mensaje duro, ¿eh? Un mensaje retador, porque cuando el mundo a usted no le rechaza, no le repele, es una señal de alerta. Tiene usted que ponerse en estado de alerta para poder darse cuenta de qué es lo que está fallando en usted, porque es que aquí evidentemente algo está fallando en usted. Como a usted el mundo no le rechace, usted no está reflejando el carácter de Cristo, porque si usted refleja el carácter de Cristo, usted está del lado de la justicia y por lo tanto le es extraño al mundo y por eso le repele. Vaya que es un mensaje duro a veces, porque de repente si usted no se había dado cuenta que el mundo pues no tiene problema con usted y usted está perfectamente inserto ahí y hace lo mismo que ellos y puede estar ahí sin ningún problema, entonces hay que reflexionarlo y reflexionarlo muy profundamente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese, va a remarcar Juan cuál es el concepto mismo de cristianismo, porque cristiano es aquel que es discípulo de Cristo, porque ha pasado de muerte a vida, es decir, que ha llegado a entregar su vida a Cristo y por lo tanto está en vida eterna y esto le lleva naturalmente a haber dejado la muerte eterna. Juan dice entonces que pasamos de muerte a vida, pero que el pasar de muerte a vida simple y sencillamente se tiene que ver reflejado en el amor a nuestros hermanos. Y si no tenemos amor por los hermanos, entonces es que no hemos vuelto a nacer en realidad, permanecemos en muerte. Claro, el que tiene seguridad de salvación la tiene, porque es que Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Esto lo hemos estudiado en series anteriores, ¿verdad? Usted es salvo porque Cristo lo salvó, porque usted le entregó su vida a Cristo que murió por usted. Somos salvos, lo tenemos claro. Una vez salvo, pues siempre salvo. Sin embargo, Juan nos hace un llamado a la reflexión. Pregúntese si alguna vez realmente fue salvo, porque si no hay amor por su hermano, entonces usted permanece en muerte. Y esto lo recordamos muy claramente de un pasaje de Santiago, que es un pasaje famosísimo, donde habla que si el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si usted entonces no tiene esa capacidad de amar a su hermano, y que ya más adelante veremos en qué consiste ese amor, porque no solo es dar un abrazo, si usted no tiene la capacidad de amar a su hermano, entonces su fe es muerta. Y habría que preguntarse, a la luz del versículo que leíamos en la slide anterior, es que si alguna vez verdaderamente fue salvo.
porque es que lo que dice es que permanece en la muerte. Y si usted permanece en la muerte, pues simplemente la vida eterna no vendrá para usted. Y digo, creo que esto es algo tan grave, algo tan trascendental, que es que vaya como vale la pena que lo analicemos con detenimiento y que cada uno se tome el tiempo de revisar su vida, de revisar realmente si lo que está haciendo, si lo que está practicando, pues de verdad tiene que ver o no con ser un verdadero cristiano con respecto a cómo trata usted a sus hermanos. Y claro, el término amar al hermano, amar a los demás, pues bueno, tiene que ser muy bien definido porque puede prestarse a muchas interpretaciones, a muchas lógicas perversas y demás. Es por eso que Juan va a dedicar los siguientes versículos a dejarnos algunos detalles que nos clarifican qué es amar al hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Pues el primer detalle que nos deja Juan acerca de qué significa amar al hermano. Justamente lo hace a través de la contradicción o del antagonismo, es decir, el darnos que no es amar al hermano, y muy puntualmente acá habla de aborrecer. ¿Qué significa aborrecer a alguien? Significa tenerle una especie de antipatía, de repelerle y desearle el mal, buscarle el mal, procurarle el mal. Cuando usted aborrece a alguien es porque usted está tratando de que a esa persona le vaya mal, buscando estrategias, buscando formas de cómo meterle zancadilla para que se caiga. Hermano, esto es muy común en los trabajos, pero muy común en los trabajos. Tan común es que cuando usted empieza a analizar sus relaciones sociales, sus relaciones con su entorno, pronto se dará cuenta que existen personas tóxicas. Existen personas que todo el tiempo andan buscando cómo levantar una sospecha, levantar una intriga, levantar un falso, o hablando mal del otro para que éste tropiece, poniendo ahí pequeñas trampas. De eso existe. La pregunta es si usted es uno de esos, porque es que luego si usted siempre va buscando cómo hacerle el mal a alguien, usted es similar a un homicida. Y mire cómo se lo está planteando el Señor a través de Primera de Juan 3:15, que los homicidas no estarán en la vida eterna. En ese sentido, entonces, yo le pido, hermano, que haga una reflexión profunda acerca de cuál es su comportamiento con respecto al resto de personas. Porque si usted empieza a revisar las personas que le caen mal, las personas a las que usted aborrece, es decir, a las personas que a usted le gustaría verles en problemas, y usted toma acción, siquiera la mínima, para que esos problemas se materialicen en contra de estas personas, usted está siendo como un homicida, y eso es que no nos viene nada bien para efectos de lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, la primera muestra de que usted no está amando a su hermano es que usted se toma el tiempo para maquinar, para desear cosas contra alguien. Y vaya que de esto hay muchísimo en las iglesias, mi hermano, muchísimo. Todos los que hemos crecido en una iglesia sabemos perfectamente que siempre hay personas muy, muy tóxicas. Personas que siempre van buscando cómo dañar al otro, cómo poner tropiezo al otro, cómo obstaculizar al otro. Y si estamos en un plan de obstaculizar permanentemente, si estamos en un plano en el cual nos queremos lucir nosotros y que otro se opaque, entonces estamos aborreciéndole. Si usted en su trabajo, en la iglesia, para brillar necesita opacar a otro, para avanzar necesita pararse sobre otro, usted está aborreciéndole. Es que no se trata el amor de dar besos y abrazos, no, se trata de no ser maligno con las demás personas. Y vaya que esto a veces puede llegar a ser bastante complicado. Y además sigue Juan dando pues algunas pistas acerca de qué trata ese amor. En esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mire que es interesante que muchas fraternidades a nivel mundial, muchas congregaciones no religiosas necesariamente, sino ideológicas, filosóficas, clubes deportivos, clubes de recreación, de tantas formas de organización, existe una muy grande solidaridad entre sus miembros. Usted encuentra a un ejército que dan la vida los unos por los otros. Usted va a una asociación civil de lo que sea y se da cuenta que sus miembros se aprecian entre ellos, buscan estar juntos, son amigos entre ellos. ¿Y por qué en las iglesias no? ¿Y por qué esto no pasa regularmente entre nosotros? Porque pues, por todos es conocido que los cristianos somos el único ejército que abandona al hermano. Vemos al hermano ahí tirado, muriendo espiritualmente, y ya, ¿qué más da? Se levanta y punto, y a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque simplemente nos lucimos por vernos espirituales, nos esforzamos por ser santurrones, pero no nos fijamos en la necesidad espiritual del hermano. Cuando usted critica a la hermana por cómo va vestida o por cómo dijo las cosas, cuando usted le levanta un chisme a un hermano, cuando usted da una respuesta ríspida, una respuesta áspera, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es demostrando que usted no tiene ni la mínima empatía. Usted lo que está haciendo es que deja en evidencia que usted no daría la vida por su hermano. Vaya que es un verdadero reto porque se nos está planteando una serie de cosas que es que todos hemos cometido alguna vez. Hay que ser realistas y hay que ser sinceros. Si algún cristiano dice que nunca ha caído en estas, vaya que no solo es mentiroso, sino que también es descarado, ¿ah? También es descarado. Y empezando por mí y siguiendo por cada uno de ustedes, mis hermanos. Es que este mensaje es para todos. ¿Cómo es posible que en otro tipo de congregaciones, en otro tipo de asociaciones humanas, la convivencia es muy seria, que lleva a una hermandad verdadera, y muchas veces en las iglesias eso pues simplemente no llega a concretarse? Y luego viene otra forma de amor, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano con necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Otra forma de amar, fíjese, Juan nos va mostrando formas de amar, formas de mostrar ese amor. Pues este va un poco con lo material, va un poco con lo que duele tocar a veces. Si usted tiene bienes materiales, si usted tiene posibilidades y ve a un hermano que no las tiene, que está pasando hambre, y usted decide ver hacia otro lado y no ayudarle, entonces, pues Juan hace una pregunta interesante. ¿Cómo es que mora el Señor en usted? Y vaya, vea, Juan no dice es que le sobra y tiene para regalar, no. Dice tiene bienes de este mundo. No dice que tiene de sobra, simplemente que tiene. Si usted tiene la posibilidad de ayudar a un hermano, pero en su corazón lo que hay es dureza y usa frases como ¿y para qué no trabaja pues? O similares, pues aquí hay que hacerse preguntas muy profundas acerca de cuál es la convicción que le ha dado a usted. Claro, no se trata de andar regalando a mansalva sin ningún control, no. Todos tenemos algunas posibilidades materiales que son claras y evidentes. Pero la pregunta es, hermano, ¿y usted de verdad es capaz de ver hacia otro lado cuando tiene enfrente la necesidad material de un hermano? Es que eso no puede ser simplemente. Eso no puede ser. Claro, si usted no lo vio, no hay pecado, ahí no es problema, pero cuando lo tiene frente a sus ojos, pues la pobreza se ve, la pobreza es evidente, no puede usted aludir ningún tipo de ignorancia al respecto. Y estamos llamados justamente a suplir
esas necesidades. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Me llamó mucho la atención este versículo, me gustó muchísimo de hecho, porque es que decir te amo, esto es bien fácil. Decir que amamos es fácil, pero decir que amamos y que esto no se materialice, acaba siendo como el político clásico mentiroso que habla muy bonito, que tiene un discurso muy fluido, con unas palabras muy bien elaboradas, con unas promesas maravillosas, pero que no termina siendo más que un montón de palabras ordenadas, pero que no tienen ningún tipo de sustento en la vida real. Usted puede ver a políticos ufanándose de sus grandes obras, pero que en realidad no ayudan en absolutamente nada, solamente son pantallas, solamente son para que se vea bien, para que yo me vuelva famoso. Palabras nada más, pero no llegan a la verdad, no llegan a lo que prometen. Pues igual es el cristiano no es un político barato de los muchísimos que tenemos gobernándonos. El cristiano es alguien que cuando dice que ama, tiene que mostrar que ama, tiene que dejar claro que está amando, porque si no queda claro entonces, pues no son más que palabras y eso pues no nos sirve absolutamente para nada. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Y cómo es que nuestro corazón nos puede reprender? Explíqueme. Pues claro, lo que pasa es que si usted es cristiano, y un cristiano de verdad, aclaro, usted tiene en su corazón esa lucha permanente contra el pecado. Y este corazón le debe hacer ver a usted, le debe poner alertas sobre que eso que está haciendo no es amar a su hermano. Desde luego, usted puede tener mayor o menor conciencia dependiendo de qué tan cerca esté del Señor, pero si usted ha sido limpiado por la sangre de Cristo y lleno del Espíritu Santo, ese corazón le tiene que poner advertencias. Pero ¿y qué pasa si soy un cristiano que me he enfriado tanto al punto que mi corazón ya no reacciona, que mi corazón pues ya no me dice nada, ya no me genera ningún tipo de alerta? Pues bueno, el mismo Juan nos lo dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si ya llegamos al punto de frialdad, donde el corazón ya no nos alerta acerca de lo mal que estamos haciendo, pues igual, confianza tenemos en Dios. Es que el Señor se encargará de ponernos las señales. Es que no importa qué tan lejos usted vaya, Dios le va a seguir. Jonás, cuando huye a Nínive, cree que está saliendo de la presencia de Dios. Pero pronto Dios se encarga de decirle: no, Jonás, donde tú vayas, yo estoy para recordártelo. Ahora, hermano, usted decide si va a ser reprendido por su propio corazón y enmendando el camino por las buenas, o si va a tener que esperar a que un pez se lo trague y lo vomite en la playa. Hermano, usted decide. Ahí pues ya usted sabrá qué es lo mejor para su vida. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa, la que sea que usted pida, lo que sea, eso sí, usted está guardando sus mandamientos. Y alguien que actúa de forma agradable delante de Él, pues evidentemente no pedirá nada que esté fuera de su voluntad. Es que esto es una especie de dar y recibir, una dicotomía cíclica en la cual usted va a pedir y le van a dar, pero porque lo que pidió está conforme a la voluntad del Señor. Es que eso solo puede pasar cuando realmente le conocemos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
un par de versículos que no admiten contestación y que de hecho ni siquiera necesitan ya explicación. Son tan clarísimos. El amor de unos a otros es lo que refleja el carácter de Cristo en nosotros. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que nos dé muchísima sabiduría, que podamos seguir aprendiendo de su palabra para ponerla en práctica sobre todas las cosas.